Alejandría, Troas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Dónde estamos? Troas. Entonces, el apóstol Pablo llega aquí. Les fue prohibido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo: no prediques aquí, no enseñes aquí. De Antioquía hasta Listra, por tierra son 500 millas. Desde Listra hasta Frigia y Galacia eran al menos otras 250 millas. Galacia a Troas eran 700 millas más, a través de caminos montañosos. Por tanto, la salida de Antioquía hasta Troas, Pablo caminó por lo menos 1400 millas. De las cuales 950 eran sin rumbo, o más bien a donde no dirigirse. En ocasiones nosotros nos dirigimos a lugares que no son el lugar que debemos de llegar. Nosotros no hemos llegado a casa todavía, estamos en el camino. Entonces, a veces parece que vamos en el lugar, al camino incorrecto, pero el Señor, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si confiamos en el Señor, Él nos va a guiar. Acuérdense que Jesús dijo: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Pablo, al recorrer esas 950 millas con un rumbo de un lugar, y el Espíritu Santo: aquí no, seguía a otra ciudad, aquí tampoco. Y cuando llega aquí, llega a Troas, entonces Pablo, fatigado, cansado en Troas, dice en el versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se acuerda el mural en Berea? Sí, amén. ¿Se acuerda el mural en Kavala, en Neápolis? El mural. Ese varón, ¿cómo Pablo sabía que era macedonio? Por la manera de vestir, por el atuendo que tenía. Y Pablo, de noche, el Espíritu Santo le dice: aquí no, aquí no, aquí no. Entonces, probablemente Pablo pudo haberse sentido desanimado. Señor, pues entonces he caminado en vano. No, nada es en vano. Cuando nosotros amamos a Dios, servimos al Señor y estamos en su voluntad, nada es en vano. Todo tiene un propósito. Los que amamos a Dios, dice la Escritura, que todas las cosas obran para bien. A un principio quizás no las entendamos, pero Dios de una manera está obrando, está trabajando. A veces nosotros pensamos que no es por aquí. Cuando Lázaro Santana salió de Cuba en una barquilla, hermano, en medio del mar, dice que había tiburones y miraron un faro prendido. Y ellos empezaron: el faro está prendido. Y empezaron así. Y por atrás había un barco que los miró. Y el barco se acerca y los rescata. Estaban deshidratados, con los labios reventados. Si no llega el barco, se mueren. Pero Dios hizo un milagro ahí. Cuando pasan por ¿qué les dije ahorita? Faro. El faro. Cuando pasan por el faro, él le pregunta a uno del barco, le dijo: oye, ¿y ese faro? Porque miraban una luz que se prendía y se apagaba. ¿Y ese faro? Dice, ese faro tiene desde cientos de años que no hay nadie ahí. Wow. Pero el Señor hizo que el faro se prendiera para que ellos se pusieran en movimiento. Entonces Pablo llega aquí a Troas, cansado, fatigado, pensativo. Estoy haciendo las cosas bien, voy para acá, y me dice que no. Pues entonces, ¿para dónde? ¿Le han negado alguna vez algo y usted dice: pues entonces, ¿cuándo pues? Las mujeres siempre dicen no, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que un no quiere decir que es un rechazo, que no es el momento, que no es el lugar, que no es el tiempo. Dios en su momento. Pablo llega a Troas, tiene la visión del varón macedonio y dice en el versículo 10:
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que para que les anunciemos el evangelio. Entonces Pablo reconoce, entiende, discierne, comprende que toda esa ruta no era por donde debía ir, que Dios quería que fuera para Europa. Que el evangelio en Asia ya había sembrado la semilla. Ya se había regado la semilla, ya se habían plantado iglesias. Ahora correspondía un nuevo terreno, un terreno que estaba fértil, que estaba abierto y disponible. Entonces, zarpando, dice, fuimos a Samotracia, versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿De dónde venimos? De Neápolis. Antenoche estuvimos en Kabala, ¿verdad? Que es la antigua Neápolis. De aquí Pablo se embarca. Ahora, nos acaba de decir el guía que había vientos, ¿verdad? Entonces los vientos es oposición. Sin embargo, Pablo llega a Samotracia, una pequeña isla, y luego llegan a Neápolis. Y de Neápolis fueron a Filipos. Entonces estamos en Troas. También aquí Pablo regresa después de Filipos en otra ocasión y viene a dar un sermón, y duró tanto en medianoche el sermón que un joven llamado Eutico, ¿se acuerdan? ¿Conocen a alguien que se llama Eutico en la Biblia? ¿Verdad? En Lucas 29, Eutico se quedó dormido en la ventana, quizás estaba llena la casa y la ventana, y era una casa de 3 pisos. Y se quedó dormido y se cayó por la ventana, hermano, y murió. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Lo enterraron? No. Pablo se bajó, oraron y lo resucitó el Señor. También en Timoteo, el Señor le dice a Timoteo, cuando vengas, tráete el capote que dejé en la casa de Carpo, mayormente los pergaminos, que dejé en Troas. Carpo era un hermano que vivía aquí en Troas. Entonces Pablo había dejado ¿qué? Unos pergaminos. Entonces, Troas es un punto importante donde Pablo no solamente había una iglesia aquí en Troas, sino que de aquí tuvo la visión para ir a Europa, a Macedonia, Grecia. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, así como tú dirigiste a Pablo, en ocasiones, Señor, sentimos que vamos caminando con rumbo equivocado, que no estamos en la dirección correcta. Pero tú nos estás guiando por el buen camino, tú nos estás guiando por el camino correcto. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Así como Pablo llegó a Troas, nosotros estamos aquí, Señor. Así como Eutico y los demás hermanos de Troas, Señor, perseveraron, ayúdanos a nosotros a no desanimarnos cuando oímos un no por respuesta. No es el momento, no es el tiempo. Un no necesariamente es que no se puede, sino que no es el tiempo preciso. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Y a su tiempo, tu palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Pablo no desmayó, sino que caminó de un lugar a otro y llegó aquí a Troas. Y aquí en Troas, en esa visión, tú le revelaste hacia dónde debería de dirigirse. Y a nosotros, Señor, si hay alguien que está atravesando una situación que no sabe qué decisión tomar, no sabe hacia qué rumbo necesita ir, revélatele, enséñale, muéstrale por sueño, por visión, hazle sentir en su espíritu para dónde tiene que tomar la decisión correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.